La física o mecánica cuántica es la gran desconocida por la mayoría, a pesar de estar presente en nuestro día a día y a todas horas. Gracias a ella disponemos de microondas, lectores de CD, ordenadores, móviles y tantos otros objetos que hoy parecen haber existido siempre. Pero no es así. Los conocimientos que ha aportado la física cuántica han cambiado nuestras rutinas, nuestra forma de comunicarnos, la alimentación, la medicina, el transporte, hasta nuestra forma de ver el universo. Es abstracta, controvertida y compleja, pero vale la pena esforzarse en entenderla. La física cuántica o mecánica cuántica es una rama de la física que se ocupa de los fenómenos físicos a escalas nanoscópicas, donde la acción es del orden de la constante de Planck. En 1900, Max Planck, el padre de la mecánica cuántica, descubrió que la energía está empaquetada en unidades indivisibles, denominadas cuantos. Gracias a este descubrimiento, en 1905, Albert Einstein solucionó muchas dudas sobre el comportamiento de la luz, que hasta entonces se creía tenía naturaleza de onda. La nueva teoría de Einstein especulaba que la luz se podía comportar en determinadas ocasiones como partículas, los fotones, las unidades básicas de energía electromagnética. Descubrimientos importantes empezaron a aflorar durante esta época, entre ellos la estructura del átomo. Durante el siglo XIX se creía que el átomo era indivisible. Fue a principios del siglo XX cuando se demostró que esto no era cierto. En 1911 se aceptó el modelo propuesto por Ernest Rutherford. Los electrones de carga negativa giraban en torno a un núcleo de carga positiva. Entre ellos, todo era espacio vacío. Al liberar energía, desprendiendo fotones, el electrón se acerca al núcleo y al absorberla, adquiriendo fotones, se aleja a órbitas más externas. Las órbitas posibles del electrón responden a múltiplos de la constante de Planck. Así que el electrón no se podía mover entre las órbitas, sino que saltaba de una a otra sin realizar el trayecto que las separa. El electrón en consecuencia desaparece de la órbita de partida y aparece en la de llegada. Cuando cae, vuelve a la órbita de partida. El proceso es similar. Aunque ahora la diferencia de energía entre las órbitas se emite en formas de luz. Este salto cuántico fue propuesto por Niels Bohr e iba en contra de todo lo conocido. El átomo ya no podía ser explicado en los términos de la física clásica. Tras algunos años de debates sobre la naturaleza del átomo y de la luz, allá por 1925, Werner Heisenberg, un discípulo de Bohr, en el instituto que éste dirigía con Behauer, decidió que la realidad física solo podía contemplarse mediante las matemáticas. Se trataba de matemáticas matriciales, donde cada elemento es descrito por una estructura de números. Si las cualidades de una partícula están descritas por matrices y no por números simples, no se cumple la ley conmutativa. P por Q no tiene que dar lo mismo que Q por P. El orden de los factores sí altera el producto. Q es igual a posición de la partícula y P es igual a cantidad de movimiento. Así surgió el principio de incertidumbre de Heisenberg. Principio de incertidumbre de Heisenberg. No podemos conocer la posición de una partícula y su movimiento, solo conocemos con precisión la primera medida que hagamos, siendo la segunda una aproximación probable pero no correcta. Consecuencias del postulado de Heisenberg. Primero, la imprecisión es un aspecto natural de la realidad. Segundo, los resultados estadísticos obtenidos no son tan naturales
sino que se debían a la perturbación que el científico provoca en el sistema al intentar observarlo. Tercero, el principio de incertidumbre desafiaba el principio clásico de causalidad. La física clásica defiende la relación causa-efecto, pero para ello debemos conocer el estado presente. El problema es que no podemos llegar a conocer ningún presente en términos absolutos, solo se alcanza a describir un rango de posibilidades para la posición y el momento lineal de la partícula. ¿Dos leyes para un único universo? Actualmente podemos decir que en nuestro universo rigen dos grandes leyes, la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica. Con estas dos leyes podemos explicar lo que sucede a nuestro alrededor. El problema es que son incompatibles. Teoría de la relatividad. Describe lo que sucede con los planetas, las galaxias, etc. La gravedad es una fuerza importante en esta teoría. Mecánica cuántica. Intenta explicar lo que sucede a nivel subatómico, el reino de las partículas fundamentales que componen la materia. La gravedad resulta insignificante ya que casi no hay masa. Parece que lo que mantiene unidas a las partículas son otras partículas que hacen de portadoras de las fuerzas fundamentales. A estas partículas se les llaman bosón de gauge. Expliquemos los principios de la física cuántica comentados por Stuart Hameroff. Principio de superposición. En la mecánica cuántica las partículas pueden estar en muchos sitios al mismo tiempo o de muchas maneras. Aquí conviven todas las posibilidades hasta que alguien observa el objeto superpuesto. La observación hace que se anule la superposición. A eso se le llama colapso de la superposición. El gato de Schrödinger. El gato de Schrödinger consiste en que metemos en una caja cerrada un gato, un recipiente con veneno y un dispositivo que se activa con la radiación de una partícula radioactiva. Si el uranio emite radiación, se activará el dispositivo y éste liberará el veneno, matando así al felino. Pero hay un 50% de posibilidades de que la partícula no emita radiación y el gato se salve. Mientras no abramos la caja y observemos el resultado, las partículas están en un estado cuántico de superposición, definidos por una función de onda. En este estado de superposición no ocurre A o B, sino que pasa A y B a la vez. El uranio ha emitido radiación y no lo ha hecho, por lo tanto el gato está vivo y muerto a la vez. Cuando abrimos la caja se produce el colapso de la función de onda, dándonos como resultado una de las opciones posibles, el paso de la superposición de estados a un estado definido, donde el gato está vivo o muerto. Se produce como consecuencia del proceso de medida, observación, y no puede predecirse el resultado final, solo la probabilidad de obtener cada resultado. En 1935 el físico Erwin Schrödinger propuso un experimento mental, el famoso gato. Su intención era demostrar las paradojas e interrogantes a los que llevaba la física cuántica. En lugar de acabar con la física cuántica, se convirtió en el experimento más famoso. La única forma de desmentir la paradoja del gato de Schrödinger es estableciendo una barrera entre el mundo de las partículas, el mundo cuántico y el que nosotros observamos. En mecánica cuántica los objetos son descritos como una función de onda. Es algo que existe fuera del espacio-tiempo y determina las probabilidades de aparecer en el universo espacio-temporal tal y como lo conocemos. Este no lugar, donde se encuentran todos los estados posibles de ser, es llamado espacio de Hilbert. La función de onda es como una partícula que muestra todos sus estados, es decir, está en todas partes y muestra todas sus posibles localizaciones. Todas las propiedades de una partícula están presentes a la vez.
principio de superposición. Pero cuando se somete a observación-medición, las probabilidades se reducen a cero en todos los puntos de la función de onda, salvo en uno, que es el que establece el estado concreto de la partícula. Dualidad onda-partícula. La dualidad onda-partícula postula que todas las partículas presentan propiedades de onda y partícula. Más específicamente, como partículas pueden presentar interacciones muy localizadas y como onda exhiben el fenómeno de la interferencia. De acuerdo con la física clásica, existen diferencias entre onda y partícula. Una partícula ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa, mientras que una onda se extiende en el espacio caracterizándose por tener una velocidad definida y masa nula. Actualmente se considera que la dualidad onda-partícula es un concepto de la mecánica cuántica según el cual no hay diferencias fundamentales entre partículas y ondas. Las partículas pueden comportarse como ondas y viceversa. El experimento de la doble rendija. El experimento de la doble rendija nos ayuda a entender este postulado. En 1801, Thomas Young realizó este experimento para demostrar la naturaleza ondulatoria de la luz. Si colocas una pantalla con dos rendijas y proyectas luz, ésta se comporta como una onda y crea un patrón de interferencias al llegar a la pantalla posterior. Pero este experimento se hizo posteriormente con partículas, entre otras con electrones. Lo que cabría esperar es que las partículas atravesasen los dos huecos y chocasen contra la pantalla formando dos hileras bien definidas, como si lanzásemos canicas. Pero lo que obtuvieron fue un patrón de interferencias, incluso lanzando los electrones de uno en uno, para evitar que la interferencia no fuese creada al chocar unos con otros. Se demuestra así la dualidad onda-partícula, ya que los electrones dibujan en la pantalla un patrón de interferencias, tal y como lo hacen las ondas. La física cuántica intenta explicar por qué las partículas pueden salir como partículas, dar un patrón de interferencias, ondas, y colisionar con la pantalla final en puntos localizados, partículas. Al llegar a la primera pantalla con dos rendijas, el electrón se convierte en una onda de probabilidad que pasa por las dos rendijas, por una y por ninguna a la vez, e interfiere consigo misma. Lo realmente extraordinario es que cuando se añade un sistema de medición, observación, para intentar averiguar por qué ranura pasa realmente cada electrón, y así saber por qué crea un patrón de interferencias comportándose como una onda, el resultado es distinto. Al añadir la medición-observación, las partículas vuelven a comportarse como partículas, es decir, el patrón de interferencias desaparece. Es un experimento mucho más complejo y por ello difícil de explicar, pero realmente es una prueba científica que no tiene una explicación mediante las leyes de la física clásica. Teoría del observador. Se utiliza el experimento de la doble rendija para explicar la teoría del observador, indicando que los seres humanos somos observadores y por lo tanto modificamos la realidad al actuar como tal. La primera crítica a este punto es considerar que el experimento de la doble ranura implica a un humano. Los científicos utilizan sensores. Cuando utilizan aparatos de medición, sensores, para conocer el estado de una partícula, las alteras porque interactúas con ellas para poder conseguir la información. La segunda crítica es que no podemos extrapolar, por lo menos de momento, lo que sucede en el mundo microscópico al mundo macroscópico. Esta es la base del problema. Por este motivo se les suele denominar pseudocientíficas a estas teorías. No se han comprobado experimentalmente con objetos grandes. Utilizan lo no refutado sobre mecánica cuántica y lo aplican a los humanos. Ciertamente nosotros estamos hechos de partículas fundamentales y los experimentos de física cuántica cada vez son más prometedores e intentan experimentar con cuerpos más grandes. Aún así no podemos aplicar los postulados cuánticos a nuestra realidad
De momento solo podemos realizar hipótesis para un futuro poder verificarlas o refutarlas con el método científico. Entrelazamiento. Una de las leyes fundamentales de la física clásica es el principio de conservación. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Normalmente la energía aplicada a un cuerpo es convertida en movimiento. Pero si nos remitimos al mundo de las grandes masas, universos, planetas, etc., donde la relatividad adquiere importancia, observaremos que a mayor velocidad del objeto, menor cantidad de energía se traduce en movimiento. En este punto, la energía deja de convertirse en movimiento, se transforma en masa. Al llegar a la velocidad de la luz, la energía ya solo se transforma en masa, porque el aumento de velocidad no es posible. En física clásica, dos objetos están entrelazados cuando transfieren energía entre ellos. Al perder energía, uno de ellos, el otro la ha ganado, para que el sistema siga conservando el equilibrio inicial. Pero en el mundo cuántico las cosas se envuelven de misterio. No hablamos solo del principio de conservación. Si dos partículas están entrelazadas cuánticamente a pesar de estar separadas por miles de kilómetros, lo que le sucede a una afecta al instante a la otra. El entrelazamiento es posible cuando los objetos entrelazados fueron producidos por el mismo proceso. En algún momento estuvieron unidos. Las funciones de onda de cada objeto se combinan en una gran función de onda ajena a distancias y tiempos. El entrelazamiento cuántico es una propiedad predicha por Einstein, Podolsky y Rosen en 1935, pero el término fue introducido por Erwin Schrödinger. Actualmente se refieren a esta propiedad cuántica como EPR. En 1935, Albert Einstein, Boris Podolsky y Nathan Rose realizaron un experimento mental, la paradoja EPR o paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen. El entrelazamiento está en contradicción con la teoría de la relatividad, ya que aparentemente se transmite información de forma instantánea entre las dos partículas. De acuerdo a la EPR, esta teoría predice un fenómeno, el de la acción a distancia instantánea, pero no permite hacer predicciones deterministas sobre él. Por lo tanto, la mecánica cuántica es una teoría incompleta. El experimento plantea que si dos partículas entrelazadas en el pasado llegan cada una a un observador puede medir la posición o el momento de una de ellas y saber la posición o el momento de la otra partícula. Esto contradice el sentido común. En 1964, John Bell logró deducir unas desigualdades asumiendo que el proceso de medición en mecánica cuántica obedece a leyes deterministas. Si Einstein tenía razón, las desigualdades de Bell son ciertas y la teoría cuántica es incompleta. Si la teoría cuántica es completa, estas desigualdades serán violadas. Desde entonces se han llevado a cabo numerosos experimentos y absolutamente todos ellos han arrojado como resultado una violación de las desigualdades de Bell. Esto implica un triunfo para la teoría cuántica. Si en el Big Bang nacieron las partículas juntas, ¿significa eso que estamos todos entrelazados? Teleportación cuántica. Es una tecnología cuántica única que transfiere un estado cuántico a una localización alejada, usando un estado de entrelazamiento cuántico. Es decir, transfiere cierta información clásica, aunque no permite transportar energía o materia, ni enviar información a velocidad superior a la luz. Resumiendo, la teleportación es la transmisión de información del estado cuántico entre partículas entrelazadas. Teoría del campo unificado. Esta teoría pretende describir lo que sucede a nivel cuántico y nivel cósmico, con un solo juego de fórmulas matemáticas.
El término teoría de campo unificado fue introducido por Einstein cuando intentó tratar unificadamente la gravedad, el electromagnetismo, mediante una teoría de campos unificada. En física, las fuerzas entre los objetos pueden describirse por efectos de campos. Actualmente consideran que en el mundo subatómico, estos campos se reemplazan por campos cuánticos, regidos por las leyes de la mecánica cuántica. Usando la dualidad onda-partícula, los campos pueden describirse como un intercambio de partículas que transfieren el momento y la energía entre objetos. En la teoría unificada de campos, las cuatro fuerzas fundamentales o campos de la naturaleza, al igual que la materia, son simplemente manifestaciones diferentes de un único campo fundamental. La materia y la energía serían manifestaciones de un mismo fenómeno. En los años recientes, la búsqueda de una teoría de campo unificada se ha focalizado en las teorías de las cuerdas y en la teoría M, que pretende unificarlas. Teorías de campo unificado según cronología histórica. Electricidad más magnetismo igual electromagnetismo. Electromagnetismo más interacción débil igual interacción electrodébil. Interacción electrodébil más interacción fuerte igual gran teoría unificada. Gran teoría unificada más relatividad general, teoría de campos unificada o teoría del todo. Gran teoría unificada. De los esfuerzos por unir todas las fuerzas fundamentales de la naturaleza, han surgido las teorías de campo que unifican tres de ellas: la electromagnética, la débil y la fuerte, denominadas grandes teorías unificadas, o GTU. Las GTU no se proponen una unificación de campo total, ya que no incluyen la gravedad, que es, con mucho, la más débil de las cuatro fuerzas conocidas. Estas teorías, aunque dejen sin resolver problemas trascendentales que la física requiere explicarse, igual han significado un gran avance en la unificación de las diversas partículas cuánticas. La teoría de cuerdas o la posterior teoría de supercuerdas se incluyen en esos intentos por crear una teoría del todo. Teoría de supercuerdas. El principal problema de la física actual es poder incorporar la fuerza de la gravedad tal y como la explica la teoría de la relatividad general al resto de las fuerzas físicas ya unificadas. La teoría de supercuerdas es un esquema teórico para explicar todas las partículas y fuerzas fundamentales de la naturaleza en una sola teoría, que modela las partículas y campos físicos como vibraciones de delgadas cuerdas supersimétricas, las cuales se mueven en un espacio-tiempo de más de 4 dimensiones. Las teorías de cuerdas, en palabras más entendibles, defiende que las partículas son en realidad pequeñas cuerdas que pueden representar partículas o fuerzas según la o el tipo de intensidad de vibración que experimenten. Una de las motivaciones esgrimidas por los teóricos de las supercuerdas es que el esquema es una de las mejores teorías candidatas para formular una teoría cuántica de la gravedad. La teoría de las supercuerdas comprende 5 teorías o formulaciones alternativas de teorías de cuerdas combinadas en las que se han introducido requerimientos de supersimetría. El nombre de teoría de cuerdas se usa actualmente como sinónimo, ya que todas las teorías de cuerdas ampliamente estudiadas son, de hecho, teorías de supercuerdas. La idea fundamental es que las partículas en realidad son cuerdas que vibran en resonancia a una frecuencia de la longitud de Planck, donde el gravitón sería una cuerda de spin 2 y masa nula. Recientemente se ha podido probar que varias de estas formulaciones son equivalentes y tras todas ellas podría existir una teoría unificada o teoría del todo.
La diferencia entre correlación y causalidad. La existencia de correlación entre dos variables o sucesos implica que los elementos que se están midiendo se comportan como si estuvieran relacionados, pero ello no significa que una de las variables esté causando la otra. Para empezar, esta relación podría ser falsa o casual, pero también puede ser que la relación entre las variables sea el resultado de una tercera variable que causa o explica las otras dos. El problema de creerse que una fuerte correlación implica una cierta relación causal entre las variables es que esa creencia se puede usar, malintencionadamente o no, para engañarnos, ya que no es demasiado difícil encontrar correlación entre dos variables que en principio ni están relacionadas a poco que queramos forzarla. En gravedad cuántica se considera habitualmente que la geometría del espacio-tiempo debe fluctuar a escalas cuánticas, alterando cómo los eventos se relacionan entre sí. Debido a estas fluctuaciones cuánticas del espacio-tiempo, un evento que se supone es la causa de otro, puede no serlo, rompiendo la noción de tiempo real y de causalidad, y creando paradojas como las encontradas en las historias de viajes en el tiempo. El cajón de las teorías. Vamos a hacer un pequeño resumen de teorías de diversos científicos. Primero vamos a comenzar con la teoría sintérgica del Dr. Jacobo Grinberg, quien, a partir de su trabajo con Pachita, que culminó en 1988, desdoblaría su experiencia con la curandera mexicana para construir una de sus teorías más representativas, la teoría sintérgica. Posteriormente profundizó en el estudio de las frecuencias energéticas que manifiesta el ser humano durante estados meditativos. Como legado dejó, además de su ejemplar actitud ante el estudio científico de la conciencia y múltiples fenómenos etéreos, la fundación del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia y más de 50 libros, así como innumerables estudios e investigaciones. Su teoría sintérgica, la cual se refiere a una especie de matriz holográfica llamada latiz o celosía, que todo lo abarca, y la cual recuerda a los campos morfogenéticos propuestos por Sheldrake, o al concepto de orden implicado acuñado por David Bohm. Al interior de este campo informacional, nada está separado, es una especie de éter hiperinformativo a partir del cual nuestro cerebro debe decodificar hebras de conocimiento a través de distintas aptitudes cognitivas. Y el resultado de este proceso es lo que cada uno de nosotros concebimos como la realidad. La realidad es percibida como resultado de una decodificación que lleva a cabo nuestro cerebro a partir de una estructura preespacial, y como tal involucra la interpretación realizada por el aparato de nuestra mente-cerebro, afirmaba Grinberg. Además, de acuerdo con el científico mexicano, esta matriz representaba algo así como una proyección holográfica del Aleph de Borges, por lo que en todos sus puntos convergía la información completa del cosmos, y aquel que fuese capaz de entrenarse con las habilidades necesarias para entablar una interacción consciente con esta matriz, podría acceder a un estado permanente de iluminación informativa. Nuestra realidad, nuestras experiencias, son vistas desde esta teoría como el resultado de la interacción entre el campo neuronal y la latiz del espacio. De acuerdo con la teoría sintérgica, el campo neuronal se refiere al producto que crea el cerebro. El chamanismo mexicano y la técnica de la meditación autoalusiva buscan lograr la observación simultánea de muchas experiencias. La unidad se produce cuando el observador incorpora en un acto de observación todos los contenidos de la experiencia.
Hipótesis de resonancia mórfica. Rupert Sheldrake es un biólogo conocido por su hipótesis de la resonancia mórfica. Sheldrake publicó su libro Una nueva ciencia de la vida, la hipótesis de la resonancia mórfica, que no es solo una teoría para explicar la telepatía, sino para explicar la evolución conjunta de una especie influida por campos colectivos de información que van más allá de su mera genética, ideas, pensamientos y acciones, que se convierten en hábitos y que van agregándose a la memoria, que comparte una especie y de esta forma interviniendo en su desarrollo. Tenemos aquí la evolución científica de los conceptos de campos akáshicos, de la filosofía védica y del inconsciente colectivo de Carl Jung. Existirían pues unos campos de depósito de información, los campos morfogenéticos o campos mórficos, utilizables a través del espacio y el tiempo. Esta memoria colectiva, que traspasa el tiempo y el espacio, permite poder heredar hábitos. En esta teoría, los genes lo son todo. La naturaleza transmite los hábitos de cada especie a través de la resonancia mórfica. La hipótesis de este biólogo se basa en que la memoria no se encuentra almacenada dentro del cerebro, sino que en cada campo mórfico, y esto genera una interconexión a distancia entre los que comparten el mismo campo mórfico. Lo que haces, lo que dices y lo que piensas puede influir a otra persona por resonancia mórfica. El ADN sería una especie de sintonizador o descodificador de dicha memoria. Dice Jacobo Greenberg. Muchos de nuestros pensamientos ni siquiera son nuestros, provienen del colectivo, porque existe una constante interacción entre todos los cerebros. Resumiendo, la herencia biológica se refiere tanto a los genes como a los campos. La herencia de los caracteres adquiridos no se produce debido a la transmisión de los genes, sino debido a los efectos de los campos mórficos, que son modificados al aprender algo. La memoria no se almacena en el cerebro, subyace en la memoria colectiva. De esta forma, los hábitos adquiridos por algunos organismos pueden facilitar la adquisición de los mismos hábitos para otros organismos similares. El aprendizaje de una habilidad, incluyendo el idioma, se ve facilitada por todas las personas que ya han aprendido la habilidad antes. Las ideas de Sheldrake fueron rechazadas por la comunidad científica por ser consideradas pseudocientíficas. El principal problema con Sheldrake, además de la falta de evidencia experimental, son sus ataques contra la ciencia ortodoxa. La teoría de la resonancia mórfica de Sheldrake podría ser una de las teorías científicas más revolucionarias de la historia, sentando las bases para entender la interdependencia existencial, o podría ser solamente una versión más del pensamiento New Age sin bases en la realidad, solo que postulada por un biólogo de Cambridge. Y ahora comencemos a hablar de las emociones. Según la Real Academia Española, una emoción es una alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta conmoción somática. También la definen como un interés expectante con que se participa en algo que está ocurriendo. Esta definición se queda corta para todo lo que representan las emociones. Estaremos haciéndonos la pregunta, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Me parece que pasa lo mismo con la emoción y la cognición. ¿Qué va antes, la emoción o la cognición? ¿Es la emoción una consecuencia de nuestros pensamientos y experiencias vividas? ¿O por el contrario, es la emoción la que genera pensamientos y determinadas experiencias? Quizás sea un poco las dos cosas. Nuestra forma de ver el mundo y las anteriores situaciones vividas nos predisponen a sentir determinadas emociones llegado el momento, y a su vez, dichas emociones graban en nuestro cerebro la nueva experiencia a su imagen y semejanza.
Esto es peligroso, ya que significa que retroalimentamos nuestra vida según las emociones que tengamos y viceversa. Podríamos decir que ante un acontecimiento se produce una valoración de dicho estímulo. Los 3 tipos de respuesta a este estímulo dependen de la valoración del mismo. Vamos a verlo en un gráfico. Valoración. Todos tenemos un sistema de valoración de los estímulos que experimentamos. El sistema de valoración lo hacemos en función de lo que deseamos en esta vida, la felicidad, por ejemplo. La mayoría de las personas lo que desea es ser feliz. Por lo tanto, si recibes un estímulo que afecta a tu felicidad, se activa una emoción. Respuesta emocional. Esta valoración tiene que ver con tus experiencias previas, pero también va relacionada con el aprendizaje, la educación, creencias, personalidad, etc. Todo esto afecta en la forma de valorar un estímulo, acontecimiento. Cada uno de nosotros tenemos nuestro propio estilo valorativo, el cual podemos educar. La valoración activa, la triple respuesta, dice: 1. Respuesta neurofisiológica. El cuerpo, hormonas, neurotransmisores. Se trata de una experiencia emocional difícil de controlar, por ejemplo una taquicardia. El organismo responde al estímulo, genera una emoción para obtener una respuesta, por ejemplo, si tienes miedo quieres huir. La amígdala capta que hay un peligro y provoca taquicardias, sudoración. La sangre va del estómago a las piernas, por eso sentimos mariposas en el estómago y nos tiemblan las piernas. Valoración primaria, se trata de una valoración automática, es la primera que se produce. Valoración secundaria es la valoración cognitiva. Nos preguntamos, ¿estoy en disposición de responder a este estímulo? Si supera nuestra capacidad, la respuesta neurofisiológica será más fuerte. Por ejemplo, un ataque al corazón. Si no puedo controlarlo, la respuesta será más fuerte. El hecho de controlar no depende de mis creencias y éstas a la vez dependen de mi autoestima, confianza, etc., porque éstas afectan en la percepción de mis capacidades. La valoración no depende tanto del estímulo, acontecimiento, sino más bien del sistema valorativo que utilizamos. ¿Cómo practicar la valoración secundaria regulada? La relajación, meditación, respiración son muy importantes para practicar la valoración de las emociones. Conseguimos que cuando tenemos una emoción, la respuesta neurofisiológica no sea tan intensa. Respuesta comportamental. Es una expresión emocional y es más fácil de controlar que la neurológica. Hablamos de lo que expresa la emoción. Expresiones faciales, tono de voz, volumen, ritmo, movimientos del cuerpo. Con el entrenamiento podemos controlar la parte comportamental, exceptuando la sorpresa. Se trata de una emoción que no se puede disimular. Respuesta cognitiva. Hablamos de una vivencia subjetiva que coincide con lo que se denomina sentimiento. Permite etiquetar la emoción en función del dominio del lenguaje. Es la emoción hecha consciente, sentimientos, la cual podemos acortar o alargar en el tiempo. La regulación emocional permite, al hacer conscientes los sentimientos, poderlos regular. La parte cognitiva puede modificar las valoraciones. Predisposición a la acción. La predisposición a la acción de una emoción es adaptativa. La acción que se escoge es subjetiva. 1, 2 y 3 generan una predisposición a la acción. Se trata de una predisposición y no de una obligación. Diferencia que existe a cuando actúas por instinto. Tú puedes tener una predisposición a la violencia, pero no necesariamente tienes que ser violento. Con inteligencia emocional podemos evitar el comportamiento para el cual estamos predispuestos. El reto es poner inteligencia entre el estímulo y la respuesta.
Veamos las clases de emociones. Positivas, alegría, amor, humor, felicidad, placer, etc. Negativas, miedo, horror, pánico, fobia, terror, etc. Ambiguas, pueden ser clasificadas como positivas o negativas, sorpresa, compasión. Estéticas, son aquellas emociones que se sienten durante la actividad estética y o apreciación. El arte, el cine, la música, etc. nos provocan este tipo de emociones. En realidad las emociones cumplen un objetivo y a pesar de que algunas resulten desagradables en el momento, finalmente tienen una misión. Tener miedo procede de nuestro instinto de supervivencia. El problema es cuando se convierte en algo patológico. Se dice que las emociones estéticas no motivan comportamientos prácticos en la forma en que lo hacen las otras emociones, pero lo cierto es que la capacidad de una obra de arte para despertar emociones como el miedo es un tema de investigación filosófica y psicológica.